Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, @Último Momento BE. La situación legal respecto a la necesaria aprobación de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, como ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. He interpuesto una demanda de interpretación por ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en la cual pido que se considere inaplicable el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es que existe la norma, y se la voy a leer, según la cual se requiere una mayoría calificada para tal acto. Dice así el artículo 110. Es competencia para el enjuiciamiento del presidente de la República que corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente. Y en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva. Ahora bien, esta norma existe. No podemos decir o pedirle a la Asamblea Nacional que haga como es que esta norma no existe y pasar a aprobar con mayoría simple el enjuiciamiento, porque quedará afectado de nulidad esa decisión y no va a ser tenida como una decisión legítima, que es lo que los venezolanos requerimos. El remedio para esto es que la Sala Constitucional remueva este obstáculo. ¿Cómo puede removerlo? Declarando que es inaplicable esta norma. ¿Por qué es inaplicable esta norma? Porque lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia cuando le hicieron la reforma a la ley, el chavismo en el 2010, que estaba apurado en prevenir que no le hiciera un antejuicio a Hugo Chávez. Hizo la reforma de la ley y le insertó este artículo. Fíjense ustedes que la norma de la ley anterior, la reformada, la del 2004, decía: en caso de que la solicitud vaya dirigida contra el presidente de la República y por decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, igualito decía la norma, y decía: la sentencia definitiva deberá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y no exigía tampoco la mayoría calificada. Esta inserción, esta necesaria inserción, por los apuros que tenían políticos de prevenirse en favor de Chávez, alteró el espíritu, propósito y razón del constituyente de 1999. En la Constitución no se establece tal requisito de mayoría calificada. Aquí tengo la Constitución. Dice el artículo 266, son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del presidente o quien haga sus veces, y en caso afirmativo continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. Es decir, la Constitución, el constituyente no estableció, como sí lo hace en otros casos. Por ejemplo, en el artículo 187.10, para censurar a los ministros, la Constitución establece una mayoría calificada. En el artículo 203, para aprobar leyes orgánicas, la Constitución establece la mayoría calificada. En el artículo 265, para remover magistrados, se requiere mayoría calificada. ¿Acaso podemos presumir entonces que al constituyente se le olvidó o fue negligente cuando no introdujo, en este caso del antejuicio, la necesidad de mayoría calificada? No podemos razonar eso. Tenemos que razonar que la intención del constituyente fue permitir, facilitar esa aprobación de parte de la Asamblea Nacional para que se produjera el juicio al presidente. Entonces, el legislador ordinario, en este caso, introdujo una reforma prácticamente de naturaleza constitucional y mediante una ley orgánica. Como sabemos, las leyes orgánicas son aquellas que están dirigidas a organizar los poderes públicos.
Entonces la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no puede tampoco irse a meter en el funcionamiento de la Asamblea Nacional, que fue lo que aquí hicieron. Esta norma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia mal puede dirigirse a regir las actividades de la Asamblea Nacional. Estos son los argumentos que le he puesto a la Sala Constitucional para que declare inaplicable esta norma que el chavismo insertó artificialmente para proteger a Chávez de un antejuicio de mérito, que tampoco ni siquiera la ley del 2004, como les decía anteriormente. Ahora, está en manos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados tienen la alta responsabilidad de decidir antes de esa sesión de mañana, es decir, hoy, sobre este tema, si tengo razón o no la tengo, si se requiere la mayoría calificada o no. No podemos dejarle la excusa a parlamentarios que mañana que hayan dicho, sí, yo voy a asistir a la asamblea y voy a votar por el enjuiciamiento, y después van a decir, bueno, pero es que no tuvimos la mayoría calificada que dice la ley. ¿Le vamos a permitir esa excusa? Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional tienen la altísima responsabilidad de pronunciarse a más tardar hoy respecto a este tema. De lo contrario, tendrán que asumir la responsabilidad de haber desatendido esa obligación que en este momento es urgente, es necesaria, es perentoria. A sentenciar, señores magistrados. No es cierto que esta norma haya sido derogada implícitamente, como algunos han dicho. El Código Orgánico Procesal Penal que se dice derogó esto, eso es falso. El Código Orgánico Procesal Penal, para empezar, no puede estar derogando una norma de la ley de igual categoría de la Tribunal Supremo de Justicia. Y la norma que se dice que fue derogatoria, que es el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, dice, cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del presidente, previa autorización de la Asamblea Nacional, continuará conociendo de la causa. Aquí no dice que mayoría absoluta ni mayoría simple. Es falso que el Código Orgánico Procesal Penal haya derogado esa norma. No hay derogatoria implícita ni explícita en este caso. Repito, debe hacer su trabajo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López, para algunos, doctor Ley. Información y noticias, último momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, @último momento BE.